Figuras literarias es el tema de esta clase. Creo que para ustedes no es algo nuevo hablar de figuras literarias. También le llamamos o le conocemos como recursos literarios. Eh, Son recursos estilísticos, de alguna manera también se lo conoce así. ¿Para qué se utilizan las figuras literarias? Dice, es una serie de giros de lenguaje que se emplean para embellecer el discurso, especialmente en el contexto de la oratoria y de la literatura, alterando significativamente el modo común y cotidiano de emplear el idioma. Entonces, lo que hacen las figuras literarias es transformar la forma en la que vamos a decir las cosas. Lo hace de una manera más bella. ¿Está? Por eso se habla de que embellece el discurso. Se presentan expresiones diferentes a las que normalmente usamos. Suelen usarse con fines estéticos o persuasivos como parte de un discurso elaborado y hacen énfasis a la función poética del lenguaje. Por eso es propio también de los textos literarios, porque la función principal es la de crear esa belleza para justamente ser atractivo al receptor, porque la literatura cumple una función de eh, entretener a través de sus obras y eso lo hace también a través de la belleza. ¿Belleza en qué sentido? Belleza en las expresiones que se presentan. Y para eso se utilizan entonces los recursos literarios. Vamos a ver algunas clasificaciones o clases de recursos. Una de ellas, que es muy utilizada, es la metáfora. Relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. Entonces se establece, hay dos elementos dentro del texto que de alguna manera se pueden relacionar. Pero en este caso la relación es una especie, de alguna manera, de comparación sin necesidad de que utilice un nexo comparativo. Yo disfrazo, más o menos, vamos a decirlo así, lo que trato de decir usando una expresión diferente a la que estoy diciendo. Entonces, tus ojos son verdes selva. Yo no voy a, no es que sus ojos estén cargados de plantas ni nada de eso, sino hace referencia al color que se puede visualizar en un ambiente así selvático, que son plantas, todo es vegetación, entonces todo es verde. Y hace esa relación del color con los ojos. Era su cabellera oscura hecha de noche y de dolor. Entonces también, al hablar de la oscuridad, hablar de la noche, estamos hablando del color negro. No dice directamente su cabello era negro, ¿verdad? Porque es diferente, ese es un uso común, cabello negro. Pero si yo digo cabellera oscura, hecha de noche y de dolor, hasta cierta melodía, cierto ritmo de encuentro en la expresión, es totalmente diferente, pero significaría lo mismo, cabellos negros o cabello negro. ¿Verdad? Otro tipo de recurso que también es muy utilizado es lo que nosotros conocemos como comparación, se lo puede también llamar símil. Consiste en establecer relación de semejanza entre dos elementos introducidos por un elemento relacional explícito. Es decir, también hace relación entre dos elementos, como si fuera metafórico, pero acá aparecen nexos para relacionar esos dos elementos. Eres fría y ahí está el nexo, como el hielo. ¿Está? Entonces nuestro nexo como está actuando acá uniendo estas dos ideas. Cual gacela asustada, el ladrón salió corriendo. Fíjense que el nexo no está ahora en medio, sino está al inicio de la expresión. Pero igual se entiende que está relacionando la idea del ladrón que salió corriendo con la gacela asustada. ¿Está? Entonces hace esa relación y el nexo, a pesar de que no está en medio, igual cumple su función de unir las ideas. Hipérbole también muchos le conocen como exageración. Es un recurso que se utiliza para aumentar o disminuir, dice, de manera exagerada
una característica de una cosa. Entonces, cuando vamos a decir algo dentro del texto, podemos aumentar o disminuir, pero de manera muy exagerada. Y eso es intencionalmente. Entonces, te amo hasta el infinito y más allá. Cuando uno dice esta expresión, lo que quiere decir es que el amor es muy grande, muy intenso, que prácticamente toda la vida le va a amar. A eso se refiere, ¿está? Pero lo dice de una manera exagerada. Lloró ríos de lágrimas al partir. Entonces, ¿a qué se va a referir eso? A que la persona lloró mucho. Obviamente no va a crear todo un río, pero se refiere a que derramó muchas lágrimas. Entonces, exagera la idea y hace también que la expresión sea diferente. Es diferente decir lloró mucho a decir lloró ríos de lágrimas. El recurso literario, la figura literaria, embellece la expresión. La anáfora como recurso literario es una especie de repetición que aparece dentro de los poemas. Pero ¿dónde se presenta? A diferencia de las reiteraciones, la anáfora es un tipo de repetición o de reiteración, está dentro de esa categoría. Esta anáfora aparece al inicio de los versos, ¿está? Entonces la reiteración tiene que ser al inicio. Ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Ahí está nuestra reiteración, todas aparecen al inicio de los versos. Hiperbatón, figura literaria en la que se altera el orden convencional de las palabras por razones expresivas o en el caso de la poesía para ajustarlo a la métrica, el ritmo o la rima de la frase. Cuando hablamos, por ejemplo, de estructurar una oración, nosotros normalmente pensamos o mentalmente está ya ubicado ese sujeto, predicado. El predicado está compuesto por el verbo y complemento. Entonces, sujeto, verbo, complemento. Esa es la idea normal que nosotros tenemos. Pero cuando aplicamos hiperbatón dentro de la expresión, alteramos el orden, alteramos lo que normalmente estamos acostumbrados a estructurar. Entonces, tenemos un ejemplo. Si mal no recuerdo, ¿verdad? Entonces, si no recuerdo mal, sería lo correcto. Pero se puede alterar. Esto es un recurso estilístico. Hablando de figuras literarias, se puede alterar. La ironía se da a entender una cosa expresando lo opuesto de lo que en realidad se quiere decir o se piensa. Se utiliza mucho también este término para referirse a las personas que acostumbran decir ciertas cosas a los demás y dice, lo dijo de manera irónica. O si no, uno mismo dice, de manera irónica te estoy diciendo, ¿verdad? Influye el tono con el que se dice, porque también ahí se puede ver la intencionalidad. Entonces, si yo le veo a una persona bailando y lo hace mal, le digo, qué buen bailarín eres. Pero lo digo en forma de burla, no en forma afirmativa. Entonces, estoy siendo irónica. Ay, qué inteligente, ¿verdad? Entonces, fíjense, el tono también dice mucho. Porque si yo veo a una persona y digo, qué inteligente, entonces estoy afirmando y no es ironía. Pero el tono y la ocasión es lo que va a llevar a que nuestro recurso sea irónico, ¿verdad? Conociéndole al referente en sí. Soy tan inteligente que a veces no entiendo una palabra de lo que digo. Acá se contraponen las ideas, pero se ve la ironía. Agrupamos también a las imágenes sensoriales dentro de los recursos literarios o recursos estilísticos. Hay muchos que los separan, pero forman parte de este grupo. Entonces, estos recursos se utilizan para mencionar el amplio abanico de representaciones e ideas que tienen una relación con los sentidos. De esta manera, un texto literario presenta una serie de palabras que permiten al lector elaborar una imagen mental de algún tipo. Las imágenes pueden ser visuales, auditivas, táctiles, gustativas o olfativas. Entonces, la función principal de la imagen sensorial
es hacer que el receptor o el lector pueda adentrarse en la obra, pueda prácticamente ser partícipe, porque hace esas descripciones como que si uno lo estuviera viendo, entonces la mente empieza a trabajar y ya puede percibir eso. O dice, olía, no sé, a flores de jazmín. Entonces, el que conoce el aroma del jazmín ya hace esa relación, el cerebro hace esa relación. O dice, sentía mucho calor, sentía que su piel se quemaba. Entonces, también uno ya conoce y hace esa relación. El receptor o el lector forma parte o se adentra en la obra aplicando las imágenes sensoriales. Cosa que muchas veces nosotros no entendemos. Para nosotros es muy fácil. ¿Por qué imágenes sensoriales es tan fácil? Lo que se ve, lo que se escucha. Bueno, es cierto. Pero la intención principal es hacer que el receptor sea partícipe en la obra. Y acá tenemos ejemplo. El viento golpeaba nuestros rostros. Imagen táctil. El sabor de esos labios me habla de cerezas. Imagen gustativa. La sinestesia consiste en mezclar sensaciones de sentidos distintos. Entonces, hablábamos de imágenes sensoriales. Ahora, en la sinestesia lo que se hace es unir dos imágenes, quizás más, en una misma expresión. ¿Ya está? Se mezclan imágenes sensoriales. Pero también se puede mezclar una imagen sensorial con un sentimiento. ¿Está? Y ahí vemos el ejemplo, suave como un silbido de verano. Entonces, si yo hablo de suavidad, estoy hablando de una sensación que es el tacto, y hablo del silbido, estoy hablando de una sensación que es el audio o el auditivo. Hago la mezcla en una misma expresión, tengo una sinestesia. También yo puedo mezclar un sentimiento con una imagen sensorial. A ver. Dulce felicidad, por ejemplo. ¿Está? Si yo hablo de dulce, está de por medio el gusto. Si hablo de felicidad, está de por medio el sentimiento o la emoción. Entonces mezclo las dos expresiones y tengo una sinestesia. La personificación es otro recurso que lo que hace es atribuir ciertas cualidades de las personas a los animales y a los objetos, como para que ellos también puedan representar esas cualidades. Hay algunas definiciones que dicen que es darle vida a un objeto inanimado, pero no corresponde directamente. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es atribuirle cualidad de persona. Un animal tiene vida. Entonces, al personificarle, lo que yo hago es hacer que actúe como persona. Puede hablar, puede bailar, puede pensar, ¿está? Entonces hago que ese animal realice cosas que solamente las personas podrían hacer. Y la misma cosa con los objetos, ¿verdad? Yo puedo decir, la mesa estaba contenta mientras la silla conversaba, no sé. Estoy dándole cualidades o atribuciones que solamente las personas pueden hacer. Ejemplo, con la mirada, su perro le reprochaba que lo había dejado solo todo el fin de semana. Entonces, un perro reprochándote. Muchos que aman a los animales, ¿verdad? Que se comunican prácticamente con ellos, van a decir, sí, es cierto, el perro te reprocha, sí, pero aplicando la razón, prácticamente el perro no puede hacer esta función, no puede cumplir esta función. Otro de los recursos es lo que llamamos adjetivación, figura retórica que se produce cuando varios adjetivos calificativos acompañan a uno o más sustantivos. Entonces lo que aplicamos en la adjetivación es usar adjetivos calificativos, pero es como que más de uno estamos usando para explicar o para caracterizar al sustantivo. Ahí dice que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz, la tempestad serena. ¿Está? Entonces, estábamos hablando ya
Usamos ardiente, honesto, clara. Entonces, aplicamos más de un adjetivo acompañando a un sustantivo. Ahí estamos hablando de adjetivación. Ahora mismo, lo único que yo quiero que ustedes hagan es leer el texto. Como les dije, se titula sí, pero es un sí como posibilidad, no es un sí de afirmación. A partir de este texto, van a empezar a identificar recursos literarios. Tenemos en el ejercicio número 7. Allí nos dan ya algunos nombres, pero ustedes pueden ampliar o incluso si encuentran otros que no sean estos, pueden también cambiar con tal de que puedan ejercitarse en la identificación de las figuras literarias. Esa es la intención principal en esta clase.